Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, llamados a guardar la unidad del Espíritu por el vínculo de la paz. Cantamos y proclamamos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, zenideok, ongietorriak gaur Mirarietako Ama Berjinaren 9. urrenari hasiera ematen diogu. Damos hoy comienzo al novenario de la Virgen Milagrosa, de la medalla milagrosa. Nos ponemos en manos de la Virgen durante estos 9 días, pues para que nos vaya preparando para su fiesta. Apaltasunez jo dezagun jangoikoarengana barkamena eskatuz. Jesus jauna, egiaren eta graziaren betea zarena. Erruki jauna, Jesus jauna, gu aberasteko zeure burua behartzu egin duzuna. Kristo erruki, Jesus jauna, gurekin zeure herri santua egitera etorri zarena. Erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zaltzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz. Jainko gure jauna, egin gaitzala zure laguntzak beti alai zure zerbitzuan. Ondasun ororen iturri zaren horri emanak bizitzea baida guretzat egiazko zorion betea eta iraunkorra. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitarte zurekin eta Espiritu Santuarekin batean jainko eta errege bizi baida gizaldi eta gizaldietan. Makabearrak lehenengo liburutik. Egun haietan, Antioko erregearen funtzionarioak Modin hirira iritsi ziren. Beren erlijioa ukarazi eta idoloei sakrifizioak eskainarazi behar zioten jendeari. Israeldar asko elkartu zitzaien. Matatias eta honen semeak ordea aparte gelditu ziren elkarrekin. Erregearen funtzionarioak honela mintzatu zitzaizkio Matatiasi. Buruzagi ospetsu eta altzua zarazu hiri honetan, eta zeure semeek eta zenideek babesten zaituzte. Zatoz bada beste inor baino lehen eta bete erregearen agindua. Herri guztiek, Judeako jendeak eta Jerusalenen geldituko direnek egin duten bezala. Eta zu eta zure semeak erregearen adiskideetakoak izango zarete eta urre, zilar eta beste erregalo asko emango dizue saritzat. Matatiasek ozenki erantzun zien. Erregearen menpeko herri guztiek, hari obedituz, beren arbasoen erlijioitura baztertu eta haren aginduei men egiten badiete ere, nik, nire semeek eta zenideek, jainkoa gure arbasoekin egindako itunari eutsiko diogu. Jaun errukitzua gorde gaitzala legea eta aginduak baztertzetik. Ez digu kasurik egingo erregearen aginduei, eta ez gara ezertan saiestuko gero erlijioi ohituretatik. Matatiasek hitz hauek esan zitueneko, judu bat denen begi bistan aurreratu zen.
Modin hirian eraikitako aldare gainean sakrifizioa eskaintzera. Erregeak agindu bezala. Hori ikustean, zutu zen Matatias, eta barruak dardar egin zion, eta legearen maiteminak eraginda, haserre biziz, lasterka joan eta lepua moztu zion juduari aldare gainean. Jendea sakrifizioak eskaintzera behartzen zuen errege funtzionarioa ere hil egin zuen, aldi berean eta aldarean xehatu. Horrela, legearekiko maitemina erakutsi zuen antzina Pinasek Saluren seme Zinirekin jokatu zuen bezala jokatuz. Gero, oihu handiz aldarrikatu zuen hirian barrena. Legea maite dutenak eta itunari eutsi nahi diotenak, betoz nire ondoren. Matatiasek eta Beronen semek ihes egin zuten mendira, hirian zuten guztia utzirik. Orduan, judu asko, legearen arabera zintzo bizi nahirik, basamortura jaitsi zen, bertan bizitzeko asmoz. Jaunak esana. Eskerrak zuri, jauna. Zuzen dabilenari diot, Jainkoaren salbamena erakusten. Zuzen dabilenari diot, Jainkoaren salbamena erakusten. Jauna, Jainkoen Jainkoa mintzo da, dei egiten dio lurrari batzarrera, eguzkiaren sorrekuti zarlekura. Ziondik edertasun beteko menditik, dirdaitzu ageri da Jainkoa. Zuzen dabilenari diot, Jainkoaren salbamena erakusten. Bilitzazu nire fededunak, sakrifizioa eskainiz nirekin ituna egin zutenak, iragarbeza zeruan haren justizia, Jainkoa bera da epaile. Zuzen dabilenari diot, Jainkoaren salbamena erakusten. Aleluia, aleluia, aleluia. Gaur ez gogortu bihotza, entzun jaunaren ahotsa. Aleluia, aleluia, aleluia. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al acercarse Jesús a Jerusalén y ver la ciudad, lloró sobre ella mientras decía: si reconocieras tú también en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está escondido a tus ojos, pues vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán, de trincheras te sitiarán, apretarán el cerco de todos lados, te arrasarán con tus hijos dentro y no dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el tiempo de tu visita. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Damos hoy comienzo al novenario de la Virgen Milagrosa. Esta devoción, pues, que se ha extendido por tantos lugares, también aquí en nuestra parroquia. Y en ella, pues, la Virgen María nos viene con un mensaje, ¿no? Un mensaje muy claro, ¿no? Como otras tantas veces, ¿no? Cuando se ha aparecido la Virgen, ¿no? En tantos otros lugares, ¿no? Invitándonos, pues, a la confianza en ella y haciéndonos una invitación a la oración, a invocarla, ¿no? A acudir a ella, ¿no? Como intercesora ante el Señor, ¿no? Así se le presentó, ¿no? La Virgen María a Santa Catalina Labouré en el año 1830, ¿no? El 27 de noviembre del año 1830, a esta religiosa vicentina, religiosa muy humilde, se le aparece la Virgen milagrosa, con un globo al lado de ella, y luego le muestra sus manos, le abre sus manos, y de ellas brotan
unos rayos de luz sobre ese globo que le dice la Virgen que es el mundo, donde están todos sus hijos. Y la Virgen lo que le dice a Sor Catalina es, y le da esa promesa, ¿no?, que todos los hijos, todas las personas que acudan a ella y la imploren, pues recibirán las gracias y las bendiciones de Dios, ¿no? Bueno, pues este es el mensaje que también hoy nos da a nosotros la Virgen María, ¿no? Cumpliendo pues esa misión de madre, ¿no?, de cuidar de sus hijos, de encaminar a sus hijos hacia Jesucristo, ¿no?, hacia ese corazón de Cristo que tanto nos ama y que tanto nos quiere y que nos ha salvado, ¿no? Hoy cuando hemos escuchado el Evangelio, hemos escuchado ese momento en el que Jesucristo, contemplando la ciudad de Jerusalén, llora. Hemos estado en Tierra Santa, los que habéis estado, pues ese lugar se recoge allí, ¿no? Es un lugar conmovedor, con una vista de la ciudad de Jerusalén, y es allí donde el Señor, al entrar en la ciudad de Jerusalén, lloró. Jesús lloró pues varias veces, también lloró ante la muerte de Lázaro, y lloraría en otras tantas ocasiones, ¿no? Y Jesucristo llora pues porque Él ama, Él se entrega por este mundo, Él quiere salvar al mundo y para esto ha venido al mundo. Y muchas veces ese amor, esa salvación que Cristo nos ofrece, pues no es recibido, ¿no? No es acogido. Todos hemos tenido seguramente esa experiencia, ¿no?, de querer ayudar a alguien, de querer amar a alguien y que ese amor no sea correspondido, ¿no? Esa persona se cierre, ¿no?, a recibir esa ayuda o ese amor, ¿no? Bueno, pues este es el corazón del Señor. También ahora, cuando ve el mundo, cuando ve sus hijos e hijas en este mundo, pues llora. ¿Cómo no, no? El corazón del Señor también ahora, ¿no?, siente pues el sufrimiento que hay en el mundo, pues porque Dios no es conocido, Dios es rechazado, Dios no es amado, y eso al Señor le hace llorar. Y lo mismo le ocurre al corazón de la Virgen María, que está unido, ¿no?, íntimamente al corazón del Señor. Por eso la Virgen, siempre que viene con algún mensaje a traernos y a decirnos algo, siempre nos dice esto, ¿no? Pues rogad, ¿no? Convertíos, acudid a mí y a través de mí, pues yo os llevaré a Jesucristo, a mi Hijo, pues porque en Él encontraréis pues vuestra salvación, encontraréis el amor que va a llenar plenamente vuestra vida. Pues comenzamos, ¿no?, este novenario pues con esta ilusión de ir acercándonos cada día más a Jesucristo, ir conociendo cada día más su amor, su misericordia por cada uno de nosotros. Egin diezaizkiogun uste honez eskariak gizon emakume guztien aita maitetzua den Jainkoari. Kristau elkarte osoak eta elkarte kide bakoitzak espiritua gidaturik bete dezala harretaz Jesusek eman zion misioa. Eska diezaiogun Jaunari, Jainkoa ezagutzen ez dutenek edota baztertua dutenek suma dezatela beren baitan gizakiak duen Jainkoaren ganako irrika, eska diezaiogun Jaunari, entzun arren jauna. ez ditzagula falta beren hitzez eta egitez Jainkoaren maitasunaren testigu eta arekiko fedearen suspertzaile izango diren bokaziodunak, eska diezaiogun Jaunari, Entzun arren jauna. hemen bildu garenok Kristau sinismenean zendo eta leial biziz ikusaraz diezaigula Kristorengan Jainkoaren aurpegiaren bila dabiltzanei eska diezaiogun Jaunari, Entzun arren jauna. argi ezazu Jainko Jauna gizon emakumeon adimena eta bihotza geure bataioko kezka eta posetan, gure baitako kezka eta posetan eta batez ere Jesusengan zu aurkitzen jakin dezagun, Jesukristo gure Jaun beraren bitartez, Amen.
Bedinkatua zu jauna, zeru lurren jangoikoa, zure eskuzabaletik hartu dugu orain ekar dizugun ogi hau, lurraren indarrak eta gizoa lana sortu hau, egingo zaigu biziaren ogi. Bedinkatuak, zu jauna, zeru lurren jangoikoa, zure eskuzabaletik hartu dugu orain ekarri dizugun ardo hau, matzondoaren indarrak eta gizoa lana sortu hau, egingo zaigu betiko zorionaren edari. Bedinkatua zu jauna, orain eta Zenideok, egin dezagun otoitz guztio batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. jainkoa goresteko eta gizakia salba. Concédenos, Señor, que estos dones ofrecidos ante la mirada de tu majestad nos consigan la gracia de servirte y nos obtengan el fruto de una eternidad dichosa. Por Jesucristo nuestro Señor, jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza, ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias, para que nos sirva de salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Santo, santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana, 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 Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana. 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 Hosana en el cielo. Hosana. Hosana, Hosana en el cielo. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzatzu bada santu ogi ardo hauek, zure espiritua isuriz. Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala. Ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik, hau nere gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, palondoan, kaliza harturik, ez ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nere odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri.
Hau da, sinismenaren misterioa. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Ignacio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, gaur gogoan ditugu, gure hildako senide hauek, Eugenio, Jesús, Enrique, Dolores, Arritokieta, Mujika familiko hildakoak eta Meabe familiko hildakoak. Eta hildako guztiak, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Salbatzaileak agindu eta erakutziari jarraituz beldur gabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun eskero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik. Atera gaitzatzu jauna gaitz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea usten dizuet nere pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, da zure gogoa den bezala emaiozu Elizari bakea eman batasuna. Errege bizi baitzera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin, Hangoikoaren bildotza, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Hangoikoaren bildotza, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Hangoikoaren bildotza, zuk entzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Ona hemen, hangoikoaren bildotza. Ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontzuak maiontara deituak. Jauna, ni ez naiz inor zunere etxean sartzeko, baina ezazu izbat eta sendatuko naiz. Danos, Señor, un corazón nuevo.
ama en nosotros un espíritu nuevo. He aquí que vienen días, palabra del Señor, en que yo sellaré con la casa de Israel una alianza nueva. Danos, Señor, un corazón nuevo. Derrama en nosotros un espíritu nuevo. Yo pondré mi ley en el fondo de su ser y la escribiré en su corazón. Danos, Señor, un corazón nuevo. Derrama en nosotros un espíritu nuevo. Oremos, egin dezagun otoitz. Sakramentuaren doain santuak harturik apalik eskatzen dizugu jauna, zure semeak bere oroigarri egiteko agindu zigun Eukaristia honek handi dezala gugan maitasuna. Jesukristo gure jaunaren bitartez, Amen. eta orain 9. lehenengo eguneko otoitza egingo dugu. Maria, sortzez garbia, begira ezaiozu, zure begia rukitsuekin, zure gana datozen seme alaba hauei, konfidantza eta maitasunez datoz, zure laguntza eskatzera, eta eskarrak ematera mirarietako medailaren opariagatik. Lehenengo eguneko meditazioa. En una medianoche iluminada con la luz celeste como de Nochebuena, la del 18 de julio de 1830, se apareció por primera vez la Virgen Santísima a Santa Catalina Labouré, hija de la Caridad de San Vicente de Paúl. Y le habló a la santa de las desgracias y calamidades del mundo con tanta pena y compasión que se le anudaba la voz en la garganta y le saltaban las lágrimas de los ojos. Cómo nos ama nuestra Madre del Cielo, cómo siente las penas de cada uno de sus hijos. Que tu recuerdo y tu medalla, Virgen milagrosa, sean alivio y consuelo de todos los que sufren y lloran en desamparo. Eta orain bakoitzak egin dezala 9. honetan nahi duen eskaria.
lortzea nahi duen favorea. Agur Maria, graziaz betea, jauna dago zurekin, bedinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedinkatua da zure sabeleko frutua Jesus. Santa Maria, jainkoikoaren ama, erregutu ezazu pekatarien alde, orain eta gure heriotzako orduan. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, que por la Inmaculada Virgen María, asociado a tu Hijo de modo inefable, nos das a alegrarnos con la abundancia de tu bondad. Concédenos propicio que, sostenidos por su maternal auxilio, nunca nos veamos privados de tu providente piedad y que con fe libre nos sometamos al misterio de tu redención. Amén. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. bedeinka zaitzatela jangoiko ahal guztidunak, aitak eta semiak eta Espiritu Santuak. Orain bukatuko dugu Ama Berjinari abestuz, eta gero errosarioarekin jarraituko dugu, nahi duzuen ontzat. Zoazte jaunaren pakean, Arritokietako Virginia ederra, agurra mamaite, itxasoko izarra, agurra mamaite, itxasoko izarra. Gabrielen ahotik, agurrura harturik, iguzu pakea, etxaia goiturik. Iguzu pakea, etxaiak goiturik. Buenas tardes, Santo Rosario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Dios mío, ven en mi auxilio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, ma pida misericordia. Defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos en la hora de nuestra muerte. Primer misterio. En bautizo de Jesús en el Jordán. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, pida misericordia. Defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos en la hora de nuestra muerte. Primer misterio en las bodas de Caná. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, pida misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos en la hora de nuestra muerte. Tercer misterio, la transfiguración del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, pida misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos en la hora de nuestra muerte. Cuarto misterio. Jesús nos enseña a amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, más pida misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos en la hora de nuestra muerte. Quinto misterio. Jesús formó la Eucaristía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Santa María, Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Vírgenes, hija predilecta del Padre, Madre de Jesús, el Hijo de Dios, templo del Espíritu Santo. Mujer llena de gracia, mujer pobre y humilde, mujer bendita entre todas, Virgen purísima, Virgen siempre orante, Virgen y Madre, primicia de la redención, honor de la humildad, gloria del pueblo de Dios, esclava del Señor, modelo de esposa y madre, fiel discípula de Jesús, colaboradora de Cristo Redentor, imagen clara de la Iglesia, dichosa porque creístes, dichosa porque esperaste, dichosa porque amastes, Madre de la Iglesia, Madre de la unidad, Madre de las misiones, Madre de los sacerdotes, Madre de la vía consagrada, Madre de la familia, Madre de todos los hombres, Madre dolorosa, Madre de misericordia, Madre de corazón inmaculado, Madre del amor hermoso, mediadora de todas las gracias, vida y esperanza nuestra, artífice de la paz, estrella del mar, camino de los peregrinos, salud de los enfermos, refugio de los pecadores, auxilio de los cristianos, consuelo de los afligidos, socorro de los moribundos, alivio de los difuntos, gloria del cielo, reina de los cielos, reina de los ángeles, reina de todos los santos, reina del Santo Rosario, reina y señora nuestra, reina de la redención, reina de la familia, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Te pedimos, Señor, que gocemos siempre con salud de alma y cuerpo por la gloriosa intervención de la Virgen María. Llénanos de la tristeza de este mundo y disfrutemos de la eterna alegría. Cristo nuestro Señor. Salve a la Virgen de Milagrosa. Dios te salve, Reina y Madre, de misericordia, vida, dulcero y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo, llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.